Recuerdo cuando vi por primera vez el caso de Mono Noise, y sus extrañas apariciones en el increíble mundo de Gumball. Para mí, era fascinante que algo así, llegara a pasar. ¿Quién diría que yo mismo me toparía con algo similar a ese caso? Para los que no sepan, Mono Noise, es un supuesto personaje que aparece de manera casi perturbadora, en algunos episodios de la serie del increíble mundo de Gumball. Según se dice, esta criatura solo aparece en episodios subidos a plataformas no oficiales de internet. También cabe destacar que la apariencia de Mono Noise, es en cierta manera creepy, ya que pareciera ser solo una sombra con ojos brillantes que acecha a los personajes principales con motivos desconocidos. Las teorías de su origen, van desde un hoax muy bien elaborado, hasta una especie de línea antipiratería creada con la intención de asustar a aquellos que traten de subir o ver la serie de manera ilegal. Hay otras teorías que hacen referencia a temas más paranormales. Tal vez una fuerza oscura que trata de prevalecer en nuestro plano, por alguna razón siniestra. Pensando en todas aquellas teorías extravagantes del origen de Mono Noise, encontré una página de streaming no oficial de caricaturas antiguas de Cartoon Network. Entonces una idea surgió en mi cabeza. Una idea que ahora siento cierto arrepentimiento de haberla concebido. ¿Qué tal si otras caricaturas más antiguas de la gran CN, también manifiestan este tipo de fenómenos, como lo visto en el increíble mundo de Gumball? Fue entonces que me di a la tarea de revisar muchas de las series que salían en dicha página. Recorrí mucho del catálogo de series animadas de Cartoon Network. Horas y horas viendo caricaturas tales como El laboratorio de Dexter, Las chicas superpoderosas, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy y Johnny Bravo. Había veces que me pasaba la noche entera viendo series animadas, pero sin resultado alguno. Esto hasta que llegué a la serie, Ed y Eddie. Entonces pasó eso. Estaba viendo capítulos de las últimas temporadas cuando en el video, creí ver una sombra rara en el fondo. El capítulo en cuestión, era cuando Eddie hace correr rumores a través del periódico escolar. La escena en donde apareció esta sombra, es cuando Sarah sale corriendo a través de un pasillo, y de fondo se ven unos casilleros. Dentro de uno de estos, se ve una sombra de lo que pareciera ser Ed, agazapado y escondido en un casillero abierto. Fue impactante, al mismo tiempo que impresionante. No lo podía creer. Esa evidencia que estaba buscando desde hace ya días, se mostraba de manera contundente. Impactado y entusiasmado, capté con mi celular aquella espectral visión. Decidí entonces, seguir buscando por más de estas sombras en capítulos de esa misma temporada. Y mi sorpresa y emoción fueron aún mayores, al encontrar más evidencia de esto en el capítulo, Muy listo para ser Ed. En este, Ed le gana a Double D en un concurso de deletreo. Entonces, todos los chicos del vecindario empiezan a creer que es un genio y Eddie trata de sacarle provecho a la situación. La escena donde aparece algo, es cuando Double D está detrás de una puerta y afuera de esta, los chicos del vecindario tunden a golpes a Eddie. Muy en el fondo, se puede apreciar una sombra estática, de lo que yo interpreté como Double D. Esta solo estaba parada, aparentemente observando al original. En ese momento caí en cuenta que esta era la segunda sombra, y en concreto, también era la sombra de uno de los ex. Mis pensamientos empezaron a volar y a divagar con extrañas relaciones con terrores oscuros y seres de otras dimensiones buscando suplantar a los ex. Este pensamiento se afianzó más en mi mente, al momento de encontrar la tercera evidencia. Después de mi exitosa búsqueda, seguí indagando en lo que restaba de esa temporada, pero no tuve éxito. Fue hasta la temporada anterior que encontré más evidencia. En este caso, era en el capítulo de El Rey del Callejón, que es en donde Eddie trata de organizar elecciones, para elegir el poseedor de tan deseado título. La escena en donde sale esta sombra, es cuando Eddie está esperando a Ed en un callejón. Eddie va de un lado a otro mientras espera impacientemente. Esta sombra se alcanza a ver saliendo de uno de los basureros. De todas, esta es la que presenta un movimiento más explícito. Pareciera ser que acecha a Eddie, y se esconde cuando éste voltea en la dirección en la que esta sombra se oculta. Fue en ese momento que comprobé mis pensamientos anteriores. Estas sombras representaban a los ex, y por alguna razón, parecieran acecharlos con motivos inciertos. Antes de pensar otra cosa, decidí buscar por más de estas evidencias en las demás temporadas. Pero algo extraño sucedió. Cuando trataba de ver los episodios, el video salía como perdido o inexistente. Extrañado, decidí regresar a donde capté a las sombras de los ex, pero el resultado era el mismo.
Traté de ver las demás series que había en la página, pero misteriosamente, los videos también estaban ausentes. Esto solía pasar en estas páginas cuando se daban de baja los vídeos, ya sea por petición de particulares o reportes de piratería, y porque los vídeos tenían mucho tiempo inactivos en la plataforma. En este caso revisé las fechas de publicación y estas databan del 2010. Era casi seguro que ninguno de los vídeos seguirían activos. Entonces, ¿qué rayos fue lo que vi? Me contacté con el webmaster para obtener algo, pero su respuesta a mis cuestionamientos fue solo un tajante no a hacer público el nombre de su página y dirección. Era evidente que pude captar evidencia de algo extraño suscitándose en estos capítulos. Y también es obvio que en su transmisión original, no salen estas sombras. Y bien, antes de concluir, me gustaría mostrarles las evidencias tal y como las capté. ¡Qué feo es perder! Solo bromeaba, ¿me crees capaz? Viernes, 1 de julio del 2022. Hola a todos, bienvenidos a una nueva publicación de mi blog, el cual llevo sin actualizar desde hace un buen tiempo, pongámoslo ahí unos 2 años desde la última publicación. Han pasado muchas cosas desde la última actualización del blog, pero eso no es importante, por ahora. Recientemente he tenido varios recuerdos de hace como 15 o 16 años cuando solía visitar muchos foros de internet para muchas cosas, desde visitar DeviantArt, descargar música o mods de Megaupload y muchos dibujos que solía publicar por acá. Entre esos recuerdos guardados me acordé precisamente de unos foros a los que solía visitar mayormente y que estoy seguro que muchos los que tienen mi edad recordarán. Los foros de Foro Gratis y Foro Activo. Tengo gratos recuerdos de visitar muchos foros hechos con ambas páginas, y cuando digo muchos, es que realmente lo eran. Digamos, eran mediados de los 2000 y el internet en aquellos días era algo bastante accesible y en una etapa bastante punk donde incluso encontrábamos personas que escribían mal a propósito o escribían Q con la K. Pero no nos explayemos demasiado. Entre todos esos foros creado con Foro Gratis y Foro Activo, había uno llamado el Callejón de Fans de Jedi.forogratis.com. Dicho foro, como su nombre lo indica, eran unos foros dedicados a la serie de Cartoon Network, Eddie, tanto a esta como a los fans. En esos foros, aunque el nombre era simple y aún así largo, el diseño de los foros era excelente y estaba muy bien hecho. Para darles un ejemplo, eran básicamente parecidos a los foros de Calico Electrónico, una serie de Flash que veía hace años, pero diferente. En esos foros eran como cualquiera, era enfocado obviamente, y como ya debieron de darse cuenta, en la serie, habían fans de la serie hablando de muchas cosas de desde teorías, hablando de los episodios, personajes. Ya mencioné a las teorías, pero en esos foros los fans tenían muchas teorías, desde los padres de los personajes, de que todo era un sueño, teorías incluso descabelladas que a alguien en su sano juicio no se les ocurriría, y aparte de eso también estaban los fanarts, ediciones de imágenes hechas con Photoshop, y desde luego fanfics. Existían muchos fanfics.
Fue entre 2006 y 2007 cuando solía meterme a esos foros, digamos que allí también hacía muchas cosas, publicaba fanarts, de vez en cuando hasta fanfics, la mayoría de ellos, como si fueran episodios, ya que sí, era un gran fan de la serie, pero eso no es importante. Sé que me estoy explayando demasiado con el tema, pero tranquilos que ya vamos a esa parte. En esos foros, conocí muchas personas, allí habitaban gente que era agradable, digamos que hice muchos amigos acá en internet que en la vida real, pero entre varios de ellos, destaca uno del cual será importante en esta historia y del cual es el punto de referencia. El usuario se llamaba Doble Fanático, su foto de perfil era dibujo de doble D, el usuario era de Chile, y según lo que revisé en su perfil en aquel momento, tenía unos 18 años de edad. En su perfil había un enlace a un correo suyo, de Yahoo y también un enlace a su página de Blogspot la cual llegué a visitar en su momento, el blog se llamaba, laslocurasdedoblefanatic.blogspot.com, en dicho blog mostraba sus dibujos, ediciones de diseño gráfico y también varias publicaciones de historias o fanfics algunas de otras series apartes, de hecho el blog al día de hoy aún sigue en pie, pero lleva sin actualizarse desde mediados del 2009. Siempre que visito la página para recordarla, siempre la veo nostálgicamente por el diseño del blog, ese antiguo diseño que venía por defecto de Blogspot por aquellos años, ese diseño que por muy simplón que era, me resultaba muy agradable. El usuario Doble Fanático tenía la particularidad de escribir mal, la típica forma de escribir de varios internautas durante mediados de los 2000 y principios de los 2010, pues escribía varias veces palabras que fueran con Q los escribía con la letra K, palabras que fueran con C como de acuerdo, él los escribía así de acuerdo o incluso estaban siempre y él lo escribía así. Siempre, y así sucesivamente. Inicié una amistad con él cuando en una discusión muy común en los foros, coincidimos respecto a una teoría de la serie de la cual no me acuerdo y allí nos volvimos amigos, comenzamos a conversar a través de MSN, cuando todavía existía, y siempre nos poníamos contacto por allí y siempre nos poníamos a hablar de uno o cualquier otra cosa que nos gustara aparte de Ed, Edd y Eddy. Siempre me hablaba de la idea de hacer un videojuego sobre Ed y Eddy, e incluso me hablaba de que se había propuesto a hacerlo realidad sobre todo lo que me había contado del juego, aquel juego que siempre me había dicho que haría, y me pidió que me ayudara a hacer los bocetos, desde luego, aunque me agradó la idea desde un comienzo, realmente no estaba muy seguro de querer apoyarlo, personalmente por la idea, me parecía en ese entonces algo muy arriesgado querer hacer un videojuego por aquellas fechas, más que nada porque por aquel entonces tener requisitos para hacerse con un motor gráfico era algo que no estaba realmente en los planes de cualquiera. Pero pese a eso, no era ningún problema pues, existían ya por aquel entonces el motor de Windows Game Maker o el motor de Unity, pero era algo que realmente lo consideraba arriesgado. Aún así, ¿lo apoyé? Pues se veía bastante confiado con la idea, así que le hice unos cuantos bocetos hechos a mano y posteriormente los escaneé con la impresora de mi papá y se los mandé en MSN, a él le encantó las ilustraciones así que me dijo que él se encargaría de escribir la historia. Fue uno de los momentos en donde yo me dije que quizás Doble estaba loco por hacer la idea, y yo también lo estaba por seguirlo y sin embargo, tal vez era ese momento en donde podría ayudarlo a aportar más con su juego, pues le podía ser de mucha ayuda en esos momentos, no me imaginaba mucho de lo que pasaría al momento de estar colaborando en su juego. Fue entre mediados de mayo e inicios de junio del 2006, cuando comencé a ayudarlo con algunos aportes en su juego, lo ayudaba en realizar desde algunos bocetos, ilustraciones, dibujos de los mapas y creo que hasta lo ayudé en algunas cosas respecto a la historia, pues él lo estaba haciendo solo, él también hacía las ilustraciones, la historia, incluso él solo estaba programando el juego en cuestión, yo le estaba siendo de mucha ayuda y apoyo, pues era una forma de darle en sí cierto apoyo en caso de ser necesario. Yo no tenía pero ni idea de programar juegos, pero al parecer Doble Fanático parecía estar aprendiendo a programar sobre todo en el motor de Game Maker, la cosa estaba en que él estaba haciendo el juego en 3D y recordemos que el susodicho motor no estaba en ese momento capacitado para hacer juegos en 3D, pues era más de hacer juegos en 2 dimensiones. El tipo de antemano le metía muchas ganas al proyecto y él siempre lo comentaba, era algo que no me esperaba, no me lo creía, pero de alguna forma estaba más esmerado en llevar a cabo su juego, pues quería que esto fuera tan grande que decía siempre que dentro de 1 año o 2 el juego debería estar terminado o completo.
Al parecer se tomaba muy en serio su juego, realmente siempre que nos contactábamos vía MSN, me comentaba que el juego era tan serio que realmente el tipo no dormía por las noches y a veces dormía poco, y que estos momentos se había marcado con ojeras y con los ojos un poco rojos debido a lo mucho que se quedaba mirando la pantalla para arreglar alguna cosa en el juego, a veces incluso solo se paraba únicamente cuando era la hora de comer o para ir al baño. Eso me hizo de lo muy exagerado que era el proyecto del juego, suponiendo que realmente estaba trabajando en el juego, y aunque nunca me había mandado una screenshot del desarrollo de nada, realmente le creí que estuviese trabajando en el juego, le estaba dedicando horas y horas, estaba arriesgando su salud mental, su rutina diaria por un videojuego basado en Eddie, como si esto fuera un compromiso de trabajo. En cuanto a mi rutina, yo seguía exactamente igual, seguía revisando varios foros de internet, seguía en los foros de la comunidad de la serie desde luego, de vez en cuando Doble Fanático posteaba algo en los foros, pero eso era cuando estaba descansando de trabajar en el juego, si es que se tomaba algún tipo de descanso, pero yo de hecho iba a estar ocupado dentro de un mes. Ya corría septiembre y eso significaba una cosa, preparar todo para el regreso a clases, eventualmente por esto mismo paré un poco con la colaboración que tenía con Doble F, pues iba pronto a iniciar las clases en octubre y eso significaría que no podría ayudarlo y por las tareas, trabajos y exámenes y no tendría tiempo para contactarme en MSN o siquiera hablarle en internet. Fue ahí que decidí escribirle una última vez, explicándole toda la situación y el por qué ahora no podría ayudarle con el juego. Una vez se lo tenía explicado, él se lo tomó de una buena y tranquila manera, él me dijo lo siguiente. Tranquilo, no te preocupes, yo sé muy bien lo que estás pasando, y cuando son el regreso a clases, las tareas y todo lo comprendo, siempre hay que poner esfuerzo en las clases, pues de lo contrario terminarás acumulando tareas y trabajos si te distraes demasiado, pero no te preocupes, lo entiendo perfectamente, eso sí agradezco que me hayas ayudado en todo este tiempo, de verdad lo aprecio mucho, me has sido de apoyo, aún seguiremos en contacto por acá cada vez que hablemos, seguiré con mi juego, pero quiero que realmente estudies y cuando estés libre de tareas o algo, pues puedes volver a ayudarme, aprecio mucho la ayuda y de verdad muchas gracias amigo. Con toda la ortografía cuestionable de aquellos años, me di cuenta que no estaba molesto por eso, pese a que había perdido su salud mental, su sentido del sueño, él seguía siendo compresivo y entendía mis razones, eso me hizo sentir mal, pues realmente quería seguir siéndole de apoyo en el juego que estaba haciendo pero, tenía más cosas que hacer fuera de internet. Pasaron 3 meses, y las cosas habían mejorado, estaba de vacaciones por la Navidad y era tiempo para invertir en el internet, posteriormente además de eso, había comenzado a trabajar pero eso no me lo impedía. Ahora aquí, de verdad aquí empezaré a relatar todo el juego el cual era lo que muchos de ustedes esperaban. Estaba un poco libre de tareas, y era algo que literalmente agradecía, estaba solo en casa, y sin embargo no tenía mucho tiempo que hacer, me puse a revisar desde foros hasta blogs y luego recuerdo de los foros del callejón de fans de Ed Jedi y luego decidí revisarlos. Fue a principios del 2007, cuando Doble Fanático publicó un post hablando del desarrollo del juego, tengo el recuerdo de la fecha, fue un día 2 de febrero del 2007, allí compartió el enlace de su juego mientras decía unas cosas con esa misma ortografía malintencionada. Hola chicos. Nuevamente aquí con otra publicación, como algunos lo saben desde hace meses trabajé muy duro haciendo este juego, es un sueño que he llevado a ser realidad, aún no está terminado como tal, por lo tanto es posible que haya alguna actualización de mi parte, espero que lo disfruten. Junto con un enlace de descarga a la ya extinta Megautoad. El post escrito con la mala ortografía, llamó la atención de muchos usuarios del foro, incluyéndome quienes se vieron interesados en el juego, todo esto fue por muchas semanas, y aún recuerdo los comentarios en los foros en esos días en el que el post había sido publicado. Algunos confundidos por lo que habían jugado, otros horrorizados por lo espantoso que era, ya vamos a esa parte, y otros advirtiendo a los demás usuarios del foro que no lo juego, que no se dejen engañar por la publicación. Yo jugué el juego en su momento y hubo cosas que me impresionaron y a la vez me asustaron, recuerdo que en esos días habían más y más personas comentando en el foro acerca del tema, hablando de lo aterrador que fue jugarlo e incluso a algunos hasta les gustó el juego en sí, el punto es que durante esos días, fue uno de los temas más hablado de esos foros durante al menos un mes.
El post fue borrado, creo que fue alrededor de mayo o junio del 2007, esto porque por alguna razón Doble Fanático cerró su cuenta pese a no haber publicado nada más, y desde ese día no se ha vuelto a saber nada de él. Por medio de una entrevista a varios usuarios del extinto foro pude recopilar muchas cosas, incluyendo conmigo, quien jugó el juego en su momento. Aquí comenzaremos con lo que fue un videojuego acerca de Ed, Edd y Eddy. Una vez descargado el juego, salía un archivo en RAR, el cual obviamente debíamos extraer, y al extraerlo salía un archivo ejecutable. Dicho archivo contenía un icono el cual era la cara de Ed, pero la cosa era un poco diferente. Imagen de Ed no parecía ser sacada de Google, sino que más bien parecía un dibujo hecho a mano con ediciones en Photoshop. Al darle clic al ejecutable te abría una ventana. Esta era una pantalla que no logro definir cómo, pero que era más o menos así. Era una imagen de los wallpaper de la serie pero editada, al parecer en Photoshop, con varias áreas de color morado, pidiéndote tu correo electrónico y número telefónico. Toda esa pantalla estaba muy bien hecha, pues incluso los textos tenían la tipografía de Ed, Edd y Eddy, lo cual me sorprendió. Solo puse mi correo electrónico ya que realmente no confiaba en poner mi número de teléfono, aunque hubieron varios usuarios que independientemente sí lo hicieron. Una vez hecho esto, le das en siguiente y el juego te pide dos idiomas, español y inglés. Obviamente escogí el español, pero me sorprendió que también hubiera trabajado en eso en el idioma inglés, aunque supuse que esto era de adorno ya que yo lo veía como una demo sin terminar. Cabe mencionar que el juego contaba con efectos de sonido, sin embargo, eran sonidos sacados de la serie. Una vez completado los datos, la pantalla se volvía a negro para mostrar la presentación. Doble Fanático presenta. Basado en la serie de Cartoon Network. Ed, Edd y Eddy el juego. Con una presentación muy bien hecha y con la pantalla de menú que me sorprendió al instante. La pantalla del menú era un boceto mío que yo le había hecho cuando estábamos trabajando en el desarrollo del juego, pero con cambios. Estaba editado en Photoshop con muchos detalles y además los textos. Iniciar juego. Opciones. Salir. Todos con la misma fuente tipográfica de la serie, la cual estaba bien detallado. No era nada mal hecho, parecía más bien que Doble le había metido tantas ganas a este juego. Era un menú sencillo, pero no es nada mal, aunque realmente estaba convencido de que era una demo. Pensar en lo bien hecho que estaba el juego me hizo sentir mal, porque estoy seguro que realmente necesitaba mi ayuda. Sin ir muy lejos le di en iniciar juego, y allí de una vez salió la pantalla de carga. Esta duró unos 10 segundos y una vez más inició en un callejón. El mismo callejón de la serie, el cual ahora estaba perfectamente recreado. De una vez cuando me inicié, me salió las cajas de texto de color negro, las mismas del Windows Game Maker, las cuales me indicaban cada uno de los controles, el WASD para moverse libremente, la barra espaciadora para saltar obviamente, y por último con el ratón mueves la cámara libremente. Después de eso la caja sale otro texto. Bienvenido a Ed, Edd y Eddy el juego, donde aquí te divertirás y vivirás la experiencia de la serie y podrás interactuar con ellos cuando tú quieras. Esto es un juego hecho por un fan para fans. Esto es una demo, por lo tanto este juego no está terminado, faltan muchas funciones y algunas cosas no funcionan correctamente, y además de que posiblemente tenga uno que otro error. Si ve cualquier fallo en el juego, háganmelo saber por MSN o por mi correo. doblefanatico1987@yahoo.com. Y yo estaré al tanto. Muchas de estas cositas serán arregladas en una futura actualización. Una vez ya con todo eso, inicio de una vez el juego. Una vez saltado pues no se quitaban si no presionabas OK, inicié de una vez el juego, el cual estaba en primera persona. Comencé a explorar libremente el entorno y todo, absolutamente todo estaba bien recreado, perfectamente, y además de eso sí se podía interactuar con los personajes, y para ser un escenario completo en 3D, sí que se notaba bastante bueno a mi gusto, y los personajes, todos eran modelos planos pero hechos en 3D, aunque con algunas de sus cositas como el modelo de Hondy, el cual lo notaba bastante hecho a prisas a mi parecer. Me quedé tranquilo ya que como esto era una demo, el juego no estaba terminado y era obvio que iban a faltar cositas, iban a haber errores y etcétera. De hecho cuando le dabas en saltar, el salto era muy flotante, no iba ni tan alto ni tan bajo, lo cual me sacó un poquito de onda, y además de que el movimiento de cámara con el ratón era lentísimo. Una vez más esto solo era una demo, estaba claro que muchas de estas cosas Doble las corregiría y las cambiara, por lo tanto no fue gran cosa.
Seguí recorriendo por todo el mapa, vaya que era muy grande, en serio doble le estaba metiendo muchas ganas a su juego y aunque era claro que era una demo, todo parecía bastante bien, salvo algunas excepciones, el caso de los modelos de los personajes era bastante notorio, algunos no estaban estructurados, pero otros eran y se veían normales, como he dicho se podían interactuar con ellos y al hacerlo siempre te salían cajas de texto del Game Maker en donde compartían diálogos con el jugador o incluso te hacían preguntas, las respuestas siempre se encontraban en la parte de debajo de la caja. Personalmente me gustó la forma de ejecución del juego y quizás era algo muy bueno, el escenario completo, la forma de interactuar, era como si realmente estuviera en la serie y estamos hablando de un juego hecho en un motor con un 3D muy limitado como el de Game Maker, de hecho en varios momentos salían algunas cosas sacadas de episodios de la serie y entre eso me encontré con un cohete, del cual ya sabía de qué capítulo era. ¿Era ese cohete del episodio Viaje por el Mundo de la segunda temporada? Era obvio que sí, hasta eso había hecho y curiosamente era varios de los bocetos que yo le había pasado y hecho en esos meses, y recordemos que él estuvo todo el verano trabajando en el juego. Realmente sí le había echado pierna a esto. Al acercarme al cohete, me salió un cuadro de texto diciéndome viaje por el mundo bajo el texto OK, al pincharle el texto de OK, la pantalla se fue a negro y salió un fragmento del episodio ya mencionado con Ed metiendo a todos en el cohete, y una vez hecho aquello, comienza a explicarles a todos la ausencia de R&D, no sé por qué pero esto también sucedía con las otras interacciones con los objetos, pues siempre que los tocaba aparecía un fragmento de X episodio y siempre en una calidad sumamente horrible, a veces algunos parecían grabados desde un celular viendo el televisor, lo dejé pasar al igual que muchas cosas. Después de todo, esto era una demo. Una vez que terminó, abruptamente cabe añadir, el clip, volví a donde estaba pero ahora estaba cambiado, a este punto pensaba cerrar el juego porque ya parecía no haber nada más que hacer, pero cuando vi el escenario ahora, parecía haber algo más que ofrecer, el cielo se veía de naranja como si fuera a oscurecer y ahora la música había desaparecido. Mientras seguía rondando por el callejón, me percaté de que había cosas nuevas, eso parecía, los personajes no estaban, de alguna manera los postes de luz iluminaban. De repente un texto apareció en la parte de abajo del juego. Fíjate en la casa de Doble D, sabía a quién se refería así que fui para allá y me encontré con muchas cosas. La puerta de la casa se encontraba abierta. Y acto seguido al entrar me di cuenta de que el interior de la casa estaba algo sencillo, pero era de esperar para algo que aún no estaba terminado. Esto me llevó a explorar hasta el cuarto, donde encontré a Eddie y desde luego a Doble D tirado en el piso en un charco de sangre caricaturesco en su cabeza y un bate tirado en el piso con sangre. Esa parte me sacó mucho de onda la primera vez que la vi, el rumbo del juego había cambiado tan drásticamente que no podía creer lo que realmente estaba viendo y tampoco lo que estaba jugando. Me acerca un poco más a Eddie y de repente salió otro cuadro de texto que daba paso a un diálogo entre Ed y Eddie. Lo matamos Eddie. Lo sé. No puede ser. ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que hicimos? Esto no era parte de nuestro plan. ¿Qué le vamos a decir a los demás? Debemos pensarlo, lo mejor que puedes hacer es irte de aquí ahora mismo, no quiero que te veas involucrado para nada en esto, si llegan a encontrar el cuerpo de Ed o a encontrarme a mí en la escena del crimen. Tú no sabes nada, ¿entiendes? Ese diálogo sí que me sacó de onda, y me dio que pensar de lo que estaba jugando y también de lo que estaba haciendo Doble Fanático, literalmente se estaba haciendo un juego de terror con un potencial bastante enorme, y pese a lo muy sacado de onda que estaba en ese momento, quedé con ganas de seguir el juego, realmente era un giro que no me lo esperaba. Al momento de esa línea, la pantalla se va a negro y así estuvo por un minuto, justo en el momento en el que pensaba apagar la PS pero instantáneamente apareció un clip, el cual era un metraje de prueba de choque de carro, por lo que vi era un video viejísimo el cual asumí que eran de los años 50 o 60 y estaba en blanco y negro, el video llevaba sonido y cuando el carro terminó de chocar, este se queda pegado por unos segundos y de nuevo la pantalla se va a negro nuevamente. Unos momentos después volví al juego, esta vez reaparecí en una carretera, el tema había cambiado, noté que el cielo ahora estaba verde a su lado y me apareció una nueva caja de texto llamado "Pagaran por sus pecados", ahora volvió a aparecer banda sonora, el tema de apertura de la serie pero alterado completamente, no solo estaba invertido, sino que había sufrido severas modificaciones y distorsiones hasta volverse completamente irreconocible. Eso no era todo, mientras caminaba por toda la autopista, me encontré con lo siguiente.
Un vehículo, específicamente una camioneta chocada con un tronco de árbol encima, estaba bastante destruida, lo suficiente que me hizo recordar al clip de la prueba de choque de hace unos momentos. ¿Será que tiene algo que ver con esto? Me pregunté. No solo eso, sino que además pude ver quién manejaba el coche, un modelo absolutamente mal hecho de lo que al parecer era Eddie, estaba completamente aplastado por el tronco de ese árbol enorme y encima estaba horriblemente decapitado. Fue un escenario horrible, pero lo que me llamó la atención fue una nota tirada en el piso que al acercarme más a ella apareció una caja de texto que contaba lo siguiente. Lo siento mucho. Lo estropeé, todo lo estropeé, y Eddie también, fue lo peor que pude haber hecho en mi vida y es algo que ustedes no me lo perdonarían para nada y los terminé decepcionando todo por unos malditos 25 centavos, debí haberlos escuchado pero mi ambición fue tan grande, ustedes murieron por mi culpa. Seguí avanzando hasta un punto en el que el juego se me congeló, esto duró 55 segundos, casi un minuto y medio, fue un momento muy incómodo, de alguna forma me sentía observado y era algo que fue rápido, ya cuando estuve al momento de volver a apagar la PC el juego volvió a estabilizarse y ahora estaba en un escenario diferente. Ahora entenderás por qué pedí tu número de teléfono. Mostraba aquella caja de texto, el cual me dio un severo escalofrío cuando lo leí. Fue en ese momento que, aunque en ningún momento puse mi número telefónico, gracias a los que pude interrogar tiempo después supe por qué este mensaje. El juego ahora estaba en una especie de pasillo oscuro, tipo de un edificio, aunque este me parecía familiar, seguí avanzando por estos pasillos, mientras que seguía escuchando el tema alterado de la serie y unos pasos de alguien más. Según pude entender, varios de los que jugaron el juego contaron que estaban tan asustados que no quisieron seguir jugando. Los que pusieron su número telefónico mencionaron que le llegaron varios mensajes a su teléfono, entre ellos, uno logró decirme que decían esos mensajes al menos como él los recordaba vagamente. Corre, no dejes que te atrape. Debes afrontar. No quiere disculpas, quiere vengarse de ti por lo que has hecho. Lo matamos, Eddie. ¿Por qué me mataron? Corre, corre, corre. Al seguir recorriendo dicho pasillo, realmente podía encontrarme muchas cosas. El lugar estaba casi vacío y habían desde manchas de sangre en el piso o en las paredes, o incluso habían hasta algunos personajes de la serie moviéndose, por ejemplo Roy, cuyo modelo estaba un poco desgastado y sin embargo se movía por todo el pasillo, algo que me hizo saltar del escritorio. No tardó un segundo en el que saliese otro texto, esta vez en la parte superior de la pantalla. Corre con todas tus fuerzas. A medida que iba avanzando más, los pasos comenzaban a oírse más cerca, lo que tocó acelerar el paso también, y mientras eso ocurría, poco a poco, el tema distorsionado empezaba a sonar un poco más fuerte. En algún momento volteé la vista hacia otro lado y lo vi. Era doble D, pero a diferencia de los otros modelos 3D hechos de forma cuestionable, este era diferente a los demás modelos, estaba ahora medio pálido, con sumas deformaciones, sin ojos, sin boca, con dos grandes agujeros negros en donde alguna vez estuvieron sus ojos. Acercándose, esto hizo que avanzara más por el pasillo. Otra caja de texto salió. No dejes que te atrape. La cosa siguió y siguió, seguí corriendo más por los pasillos, bajando las escaleras de cada uno y así sucesivamente hasta que llegué a la salida. Nuevamente aparecí una vez más en la carretera, la camioneta accidentado había desaparecido, ahora el cielo era un naranja más rojizo y la idea ahora era seguir avanzando. Mientras más avanzaba más cosas me iba encontrando. El autobús escolar de la serie estaba estacionado por la carretera, pero no parecía haber nadie allí. Pasé por su alrededor, a ver si encontraba algo, sin embargo no encontré nada, lo que hizo que continuara de nuevo caminando por esta autopista. De alguna forma y tras una larga caminata, llegué de nuevo al callejón. Ahora no había nadie allí salvo por una guillotina, la cual estaba enfrente. Sabía lo que significaba esto, y por última vez aparecería el último cuadro de texto en todo el juego. Termina este horrible juego ahora. La cosa era todavía más sencilla, era cuestión de acercarse a la guillotina y al hacerlo, la pantalla se congeló y volvió a irse a negro. Felicidades. Has completado la demo de este juego. Dentro poco habrán futuras actualizaciones donde incluiremos cosas nuevas, y también como compensación llegará un video por correo pronto como agradecimiento, junto a un botón de salir del juego. Al salir, en mi escritorio apareció de repente un blog de notas con el nombre de Pan Tostado, el cual era una serie de agradecimientos a X usuarios, entre ellos al final salía mi nombre de usuario por aquel entonces. Y por último y en especial al usuario Lionel91, por haberme apoyado en las ilustraciones y en el diseño del juego.
Esto me agradó en parte y me gustó, pues de verdad le había sido de útil ayuda. Había estado jugando por 40 minutos la demo, lo cual fue un tiempo largo para hacer una demo en sí, y además de que todo el juego me había impresionado, parecía como si todo hubiera sido planeado, no parecía ser una broma. Unas semanas después, por el correo mío y de muchos quienes pasaron el juego, les llegó un archivo MP4 llamado La creación del juego. Solo como 30 de los que sí pasaron el juego pudieron recibir el email, algunos recibieron en email 4 meses después, otros en 2 meses, e incluso hubo un usuario el cual comentó que no lo recibió sino hasta dentro de un año, el cual venía de parte del propio correo de Yahoo de Doble Fanático. El video había sido editado con Windows Movie Maker. El video iniciaba con el título del video, y luego a una toma a una persona en las sombras el cual supuse era Doble Fanático, explicando con detalle cómo hizo el juego y también la historia, todo con un video que había sido editado en Movie Maker. Aquí explicaba también que estaba trabajando en una futura actualización y mostró avances de estos donde todo se veía cambiado y diferente. Me quedé impresionado por este video y de verdad parecía que todo había sido planeado. También explicó la parte de los modelos de los personajes, los cuales iban mejorando considerablemente con la próxima actualización, que nunca llegó por cierto, y luego habló también de sus demás proyectos en YouTube y Blogspot. Al final habló de su canal de YouTube y su blog donde estaba mostrando dichos avances y luego el video terminaba. Han pasado como 15 años después de esto. Anteriormente había conversado con varios usuarios de esos antiguos foros, los cuales algunos eran amigos de internet y han recordado tanto a Doble Fanático como a el juego en sí, algunos diciéndome de que era un tipo muy extraño o incluso de que jugaron el juego, mencionando también que cuando lo jugaban si se tardaban en algo le llegaban mensajes de texto como termínalo, está detrás de ti y no dejes que te atrape, algunos diciéndome que de hecho recibieron una llamada, la cual era el tema de apertura de Eddie distorsionado. Algunos teniendo hasta pesadillas por el juego en sí, pero la pregunta es, ¿qué pasó con el juego? Durante un tiempo pensé que era Lost Media, esto porque la publicación fue borrada tiempo después, aparte porque desde 2014 los foros del callejón de fans de Eddie ya no existen más, aún puedo acceder a ella por medio de Wayback Machine, e incluso el post de Doble lo archivé por medio de esa página, pero está jodidísimo entrar más aún por el cierre de Flash, así que se pierden muchas cosas por acá. Aparte de que el enlace de descarga era por medio de Megaupload y como ya sabemos Megaupload cerró hace como 11 años, así que era imposible que el juego se recuperara o eso pensé yo. Hace unos meses, allá por diciembre del año pasado visité a mi familia en Venezuela por Navidad. Hace como 6 años que no estoy viviendo en Venezuela, ya que actualmente resido en Colombia, trabajando como diseñador gráfico en una empresa de ese país y bueno, no es mucha cosa una visita a tus papás y todo eso, pero lo menciono porque en ese tiempo me dio por revisar el almacén de cosas viejas de la casa donde yo vivía y entre ellas me encontré la antigua PC, la cual yo creí que habían vendido hace años. Cuando me fui de Ciudad Bolívar a Caracas por los estudios allá por 2009-2010, me llevé lo más importante, que eran muchas cosas mías y la laptop que me había comprado en ese entonces y pensaba llevarme la PS pero no quise, por lo tanto en cada visita que iba no la encontraba, por lo que supuse la habían vendido. Me dio por revisarla, revisé el CTU, y vi que sobraba todo de todo, por lo que la armé y me di cuenta de que funcionaba bien. En ese momento me acordé del juego, después de terminar de jugarlo lo guardé en un disco local en una carpeta aleatoria y encontré el juego, entonces entré a ver si funcionaba y en efecto sí fue, el juego funcionaba a la perfección y parecía estar bien, lo volví a jugar y de pronto me acordé de Doble Fanático. ¿Qué fue de él? Realmente no lo sé, no volví a saber nada de él y también tanto su blog como su canal de YouTube llevan abandonados desde hace años, en el caso de su cuenta de YouTube lleva abandonado desde 2013 pero su blog lleva desde 2009 sin ninguna actualización, aunque me dio por revisar su perfil de blogger descubrí otro blog que creó en 2010 y del cual siguió publicando hasta finales del 2014, por ende era posible que pudiera dar rastro con él de alguna forma, su correo nuevo es soytomas@mail.com era posible que el correo siguiera activo después de tanto tiempo, pero realmente no estaba muy seguro. El juego todavía lo conservo y estoy cuadrando a ver cómo puedo hacer para llevarlo a descarga y para que muchos lo descarguen por medio de Google Drive, por los momentos me encontré con alguien que puede ayudar con ello así que, cuando el enlace esté listo actualizaré el blog con el link.
Hola a todos, soy JuaStudios53, y este es otro creepypasta, se llama La teoría del purgatorio de EWD y Eddie. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la Tierra, este ya existía aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida real empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas en la cerrada desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor, él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer el ganado. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, y juntos viajaron por la campiña escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Eddie nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, tras que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó enteramente, de hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas enteramente, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Natch llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Natch era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche. La violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Ed se uniera al resto del vecindario.
Era el hijo de dos profesionistas sumamente controladores en la era de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed continuó siguiendo las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Ed murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida, y acabó de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentó confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que apenas aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Por un tiempo vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Eds por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Agradecemos al usuario, el buen Toñito XD, por sugerirme hacer esta creepypasta. Espero que les guste. Guardias, saquen al paciente número 12 de su celda. Es hora de que vaya al pabellón. Tengan cuidado. Es muy peligroso. Vayan con toda la seguridad posible. Bien, Carlos. Diviértete aquí afuera. Solo no hagas locuras. Este agujero es un total tormento, todos creen que estoy loco. Pero no es así. Yo no soy el responsable del asesinato de mis vecinos. Fueron ellas tres. Sé que están a los alrededores de este manicomio. Están buscando la oportunidad para poder matarme a mí. Por eso he matado a uno de los pacientes de este lugar, para que me pongan en una celda reforzada. Ahí me siento muchísimo más seguro. Tal vez se preguntarán qué hago aquí. Pues quédense a escuchar la historia, y los acontecimientos que me trajeron a este pozo. Soy Carlos. Es una lástima que Cartoon Network haya perdido toda esencia. Ya no transmiten las caricaturas que solían pasar años antes. Ahora no me gustan para nada, no tienen el mismo aire que antes, al verlos, solo me causan tristeza y nostalgia. Hubo varias caricaturas que miraba de niño. Bugs Bunny, El Pato Lucas, Tom y Jerry, El Laboratorio de Dexter, entre otras. Y la cómica y entretenida, era Ed y Eddie. El trío de chicos que se dedican a hacer cada cosa diferente cada día. Eran muy aventureros, y muy creativos. Me hacían reír, me dejaban ciertas enseñanzas, en fin. Ha sido una linda caricatura. Con el tiempo ya no se transmitían esas caricaturas. Comenzaron a transmitir otro tipo de caricaturas, que verdaderamente eran horribles. No daban risa, ni nada. Solo me llena de tristeza como lo dije al principio. Es una verdadera lástima que Cartoon Network haya perdido toda esencia, y que se transforme a lo que es ahora.
Comencé a dedicarme a otras cosas, a leer libros, a hacer dibujos, y a hacer deportes. Una vez, de pura casualidad, encendí la televisión, y justamente estaba en Cartoon Network. Un anuncio publicitario decía que a partir de las 12 de la medianoche iban a transmitir las caricaturas de los años anteriores. De las 12 hasta las 6 de la mañana. ¡Qué alegría! Una vez más iba a ver de nuevo a las verdaderas caricaturas. La verdadera esencia de Cartoon Network. Fui a tomar una siesta para poder estar bien despierto en la madrugada, para poder ver las caricaturas. Fui a dormir por toda la tarde. Me desperté a las 11 de la noche, estaba lleno de energía. Comencé a cocinar para ver las preciadas caricaturas. Ya era las 12. Me senté en mi sofá. La primera caricatura que se transmitió fue Bugs Bunny, junto con el Pato Lucas, Elmer el Gruñón, San Bigotes, el Coyote y el Correcaminos, el Gallo Claudio, y los demás. Luego se transmitió Tom y Jerry, las travesuras del gato y del ratón. Estaba muy alegre, sentí que mi infancia revivía por completo. Pero a las 3 de la mañana pasó algo, las luces se me apagaron, y en la televisión apareció 3 personajes femeninos. Al principio no sabía quién era, pero luego ya recordé de quién se trataba. Eran las hermanas crueles, de Ed y Eddie. Estaban ahí sin decir ni hacer nada. Posteriormente la pantalla se puso en estática, pero luego se mostró la intro normal de la serie, no había nada fuera de lo normal con la intro. Al terminar se mostraba a los protagonistas, todos estaban en un bosque, al parecer estaban perdidos y asustados. Se habían adentrado más al bosque, estaban ahora corriendo de algo que les perseguía. Para su desgracia, habían caído una trampa los 3, y quedaron inconscientes. Despertaron en una cabaña abandonada, ubicada en lo más profundo del intenso bosque. Cada uno estaba atado de manos y pies. Luego de entre la oscuridad, aparecieron los responsables, cuando se los mostró, se trataban de las hermanas crueles. Ed y Eddie estaban muy asustados, no podían gritar, ya que estaban amordazados. Lee, que era la líder de las hermanas, le dijo a los Eds, que esta vez no tendrán escapatoria. Ustedes serán nuestros, ya no se podrán escapar de nosotras, los mantendremos atados siempre. Las otras 2 hermanas, Marie y Mai, tomaron unas tijeras, y cortaron la ropa de los Eds, hasta quedar solo en ropa interior. Luego hicieron algo, que no pensé que lo harían. Las 3 hermanas, le practicaban sexo oral, a cada Ed. Ellos no les gustaba para nada. Luego las hermanas, tomaron una navaja, y procedieron a realizarles múltiples cortes en todo el cuerpo de los Eds. Fue una escena muy grotesca, quería dejar de mirar, pero algo me impedía hacerlo. Las hermanas, tomaban las navajas ensangrentadas, y las lameaban. Lee quitó la mordaza a Eddie, lo obligó a decir esto. Eddie, dime que me amas, y mucho. Anda, dímelo, o te prometo que sufrirás mucho. Eddie lloraba, y no le quedó otra opción que decirle eso a Lee. Cuando terminó de decir eso, las 3 hermanas se reían como psicópatas totales. Eddie aprovechó para gritar, pidiendo desesperadamente auxilio. Nadie podía escucharlos, los demás Eds comenzaron a llorar también. Marie observó a D, tomó una picana eléctrica, le quitó la mordaza, y le obligó a que diga que lo ama. D se niega a decirlo, pero Marie utiliza su picana eléctrica, y le electrocuta su cuello. D le dice a duras penas que la ama. Los muchachos estaban desangrándose. Estaban muriendo lentamente. Por último, Mai tomó un bate de béisbol, y golpeó a Ed varias veces. Sus costillas estaban rotas, su cabeza desangrándose por completo. Los otros 2 Eds miraban cómo golpeaban a su amigo. No podían hacer nada al respecto. Mai quitó la mordaza de la boca a Ed, al igual que las otras 2 hermanas, le obligó a decir que la ama. Como él tenía la cabeza destrozada, no podía decir ni una palabra.
Por lo que Mai, en un ataque de locura, golpea a Ed en la cabeza, y esta explotó, esparciendo los sesos por todos lados. Todas las hermanas se reían como locas, entonces Lee tomó un trozo de metal, y se lo incrustó en el cuello de Eddie, matándolo instantáneamente. Y Marie sacó unos cables de una caja, los ató en los brazos y en las piernas de Double D. Ella se colocó guantes de goma, y jaló del interruptor que había a un costado, y electrocutó a Double D, hasta quedar totalmente calcinado. Pero qué capítulo más tétrico, ¿a quién se le ocurrió transmitir ese tipo de cosas? Deben estar locos de remate. Se mostraba uno por uno, todos muertos. Las hermanas miraron la pantalla. ¿Qué pasa? Me dije. Con una voz diabólica, las hermanas dijeron: vamos por ti. Mi televisor explota repentinamente, luego se pone en un silencio inquietante. Escucho unas risas femeninas. También escucho unos gritos en la casa de mi vecino, que se encontraba al lado. Fui a ver, toqué la puerta, pero no salía nadie. Entonces mi peor error fue entrar a la casa. Lo que vi, me hizo vomitar. Toda la familia estaban masacradas. Descuartizadas por completo. De repente se enciende la luz, miré para todos lados pero no encontré a nadie. Fui hasta la sala de estar, y en el sofá estaban sentadas 3 figuras, no pude ver bien sus rostros. Una de ellas se levantó, y me preguntó: Carlos, ¿te gustó el episodio que viste? No pude estar más asustado, esas 3 figuras me tomaron, sujetaron mis brazos y mis piernas, y me levantaron. Esa figura me golpeó en el estómago, en mi rostro, me hicieron rasguños. Cuando estaban a punto de matarme, escucho las sirenas de la policía. Pensé que iba a ser mi salvación, pero no pude estar más equivocado. Esas figuras me dijeron: esto no ha terminado, Carlos, vendremos por ti más adelante. Esas figuras se desvanecieron, la policía entró a la casa, y vio a las personas sin vida. Ellos me vieron, me apuntaron con sus armas. Me arrestaron, creyeron que fui yo quien mató a los vecinos. Fui a parar a la comisaría, luego me metieron en la cárcel. No duré nada allí, ya que maté a uno de los reclusos. Me tomaron por un psicópata, así que me trasladaron a un manicomio. Y es así como es que paré aquí, en este pozo. No puedo estar en paz, esas 3 cosas que aún están en mi cabeza, me acosan. Van a matarme. Bien amigos, ahora pasemos a los saludos. Saludos para el Tricky93. Para Benjamín Tennyson. Para David Martínez. Para Rodrigo 637. Para Brandon Parrella. Para el Guille Loco. Para Sinocin Paguapuro. Para Alfredo Timoteo Fuyotuto. Para Cristian Gabriel Tantamelo. Para Fernando Apaza. Para Adriana Lili Suárez Giraldo. Para Goku Igol. Para Creepypastero. Para Pacheco 7890. Para Kaiser Terror. Para el buen Tonito XD. Para Giancarlo Pareja Aliaga. Para Fandom Multiverse. Para Valgacha Club Series. Para David Díaz. Para Tex 8556. Para Sailla Sobe. Para Ángelo Ramírez. Para José Manuel Villaroel León. Para Carlita de King of Fighters 96. Para Shadow Spring Fred. Para Ángel López. Para Santi Cars Tools. Para el Master Misterio. Y para Tigre 2.10. Si deseas salir en los próximos saludos, no olvides de dejar tu comentario. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, el link se encuentra en la descripción del video. También pueden enviarme una creepypasta que ustedes hayan escrito, a mi correo electrónico. Si el video te gustó, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya subido un nuevo video, y cualquier opinión que tengas, házmelo saber en la sección de comentarios. Hasta la próxima.
como sabrá, el popular programa Ed y Eddy se ha estado ejecutando durante mucho tiempo. Sin embargo, entre el 7 de octubre de 2003 y el 21 de octubre de 2003, el episodio 34 fue lanzado accidentalmente una semana antes de lo programado. Algunos en la oficina también sabían que el escritor principal había estado enfermo de gripe y, en lugar de continuar con el episodio 34, se suponía que el programa repetía el episodio 1. A las 5 AM, hora del este, la gente informó una situación muy inquietante. Nuevo episodio que se estrenará en Cartoon Network. Algunos niños tuvieron la mala suerte de verlo. Aparentemente, la calidad del episodio fue mediocre cuando se mantuvo con los estándares habituales. La animación era entrecortada, el sonido estaba restringido y muy amortiguado. Se recibieron informes de una línea subiendo y bajando, similar a una cinta VHS de mierda. El paisaje se describió como abrumadoramente oscuro y deprimente, sin cambiar los accesorios y otros objetos de fondo. Aspecto tormentoso. Los personajes también se comportaron de manera extraña. En lugar de las personalidades normales, tontas e inspiradas en travesuras, los espectadores se quejaron de que parecían extremadamente agitados, que se odiaban gratuitamente unos a otros y estaban constantemente a punto de comenzar a sollozar después de las líneas. El protagonista también ceceó muy mal, nadie sabe por qué, pero habló con un tono sexual y eso molestó aún más a los espectadores. Yo era uno de esos espectadores. El episodio comenzó con Eddy caminando por la calle con Ed. Noté que faltaba doble D. Hubo una toma angular que venía de frente a los dos para mostrarlos caminando hacia el espectador. Él, Eddy, tenía la mirada enojada que tiene cuando algo sale mal, sus ojos estaban rojos alrededor del iris. Ed parecía absolutamente desolado y prácticamente se arrastró detrás de Eddy, con lágrimas en los ojos, que eran tanto perezosos como mirando en direcciones opuestas hacia afuera. Kevin, el antagonista de la serie, estaba montando su bicicleta frente a los Eds, hacia ellos. La toma se volvió borrosa y se escucharon gemidos bajos provenientes de Eddy antes de que Kevin lo golpeara, lo que nunca sucedió porque la pantalla se oscureció. Luego, la pantalla retrocedió y Kevin se dirigió nuevamente hacia Eddy. La vista era tan borrosa esta vez que todo lo que vi fue una mancha verde que se dirigía hacia una amarilla. Una vez más, el gemido bajo, solo que esta vez sonó como si el micrófono estuviera roto y se escuchara una fuerte estática que eclipsaba enormemente el gemido. Apareció una secuencia de plastilina de doble D durmiendo en la cama de Eddy. Honestamente, puede que solo haya sido la brusquedad, pero salté y me estremecí. Despertando y levantándose de la cama, se movió de forma extraña por la habitación circular, el sonido rápido de los pasos era el único audio. Los sonidos de los pasos eran muy claros cuando se me mostró un ojo de pájaro de él correteando por la habitación. No había puertas visibles. Ed comenzó a chillar, sonaba como un gato pescador, mientras se movía salvajemente alrededor de la celda de una habitación cada vez más rápido hasta que la pantalla comenzó a volverse borrosa de nuevo, el color de la habitación púrpura se tragó un borrón ahora naranja. Apareció un primer plano extremo de la puerta principal de Eddy, en absoluto silencio durante un tiempo exasperantemente largo. Al menos 2 minutos de silencio mortal y una puerta. Luego vemos a Jimmy y Sarah en un médico de algún tipo, probablemente oral. Jimmy, obstruido a la vista por una lámpara colgante, está llorando ruidosamente con Sarah tratando de consolarlo de una manera inusualmente cálida. Le duele a Sarah, le duele, sea de repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe por un nuevo personaje, un dentista. Su rostro no se mostró porque era lo suficientemente alto como para estar fuera de tiro. Sarah fue escoltada fuera de la habitación, se mostró a Jimmy. Su casco estaba destrozado, la parte delantera doblada hacia arriba, estirando su labio en proporciones muy desgarradoras. La parte delantera de sus encías chorreaba sangre y le faltaban dientes. La parte inquietante fue que aparentemente había perdido ambos brazos y piernas de antemano y se sentó como un parapléjico. Casi lloré cuando llegué a la conclusión de que los demás lo habían golpeado y doblado su casco. La cámara permaneció en su rostro destrozado durante unos segundos, inmóvil como una imagen, silenciosa como siempre. Aparecieron comerciales.
Somos atacados instantáneamente con un Rolf muy peludo en su cobertizo oscurecido golpeando la vaca repetidamente. La imagen se repite y se vuelve borrosa nuevamente a medida que la escena avanza. Nash está leyendo una revista en su sofá. La calidad ahora es perfecta. Eddie ahora está solo, sin Ed. La calidad declina peor que antes y todavía camina, el sol ahora aligera un poco el estado de ánimo mientras sonríe y comienza a correr. La puerta se muestra de nuevo y vemos a través de los ojos de Eddie cuando extiende la mano y la abre. Su casa es bonita y luminosa, pero un violín muy mal tocado suena a todo volumen, el único audio en esta escena mientras recorre la casa. Eddie abre la puerta de su habitación. Honey se muestra bajo el cojín del sofá de Nash mientras se arrastra a cuatro patas de una manera cómica y aparece detrás de ella, todavía ajeno. Me reí porque alguien se olvidó de dibujar sus ojos y pensé en un lunar. De repente dejé de reír cuando él comenzó a tragar su cabeza, todavía de una manera caricaturesca, por supuesto, pero esto era diferente. Él y ella permanecieron así hasta que ella comenzó a patear y a luchar. Honey la abrazó así hasta que se quedó flácida. Un zoom en su rostro reveló ojos humanos extremadamente pequeños. D estaba acostado en el piso de Eddie, llano en arcilla. La cámara mostró la casa de Eddie durante el resto del episodio, aproximadamente 3 minutos. Terminó con una pantalla negra después de eso. Pokémon Advanced luego comenzó en el acto. Ed y Eddie. Una caricatura animada que se estrenó en el año 1999 por el canal de televisión infantil Cartoon Network, que trataba de 3 chicos conocidos como Ed, D y Eddie, apodados los Eds, los cuales hacían estafas para ganar dinero y querer ganarse la atención de los demás, pero todos sus planes siempre fracasaban y nunca triunfaban en el proceso. Fue una de mis caricaturas favoritas, siempre me reía cuando la veía y me sacaba una gran sonrisa, no me perdía ningún episodio de ella y era la serie que más me gustaba de Cartoon Network. En el año 2009, se estrenó en televisión la película basada en esta serie conocida como Todos contra los Eds, que había cerrado como broche de oro a esta serie, debido a que pudimos ver al hermano de Eddie que nunca apareció previamente en la serie, además de que los Eds se ganaron la atención de los demás. ¿Qué puedo decir? Esta película fue tan buena y divertida como la serie, llena de momentos muy graciosos y sobre todo ese final tan épico donde los Eds por fin eran valorados por los otros chicos del vecindario. Pero un día, pasé por un horrible suceso relacionado a esta película. Todo comenzó cuando estaba de vacaciones, eran las 7 de la tarde, tenía 392 pesos como ahorros y quise usarlos para poder gastarlos en algo de un centro comercial en medio de mi ciudad. Llegué a aquel centro comercial, y usé el dinero para comprar helados, hamburguesas, nachos y algo de ropa nueva. Finalmente llegué a un local de películas en DVD, que no tenían muchas, pero que pueden llegarles más para la siguiente semana. Pasé a ese local para poder comprar alguna película que me llamara mucho la atención. Entre las películas que vendían en este local, la que más me sorprendió que estuviera ahí era nada más y nada menos que Todos contra los Eds. Me sorprendí de encontrar la película de Todos contra los Eds en este local, y entonces le pregunté a los empleados sobre el precio de la película, pero me dijeron que solo estaba a la renta con un precio de 32 pesos por rentarla. Les pedí que por favor me dieran la película y uno de los empleados le dijo a sus compañeros que casi nadie la rentaba, así que decidieron dármela con un precio de 58 pesos, tenía 84 pesos y compré el DVD, para poder disfrutar de esta loca aventura con los personajes que marcaron mi infancia. Al volver a mi casa, ya eran las 9:30 de la noche, abrí el disco y descubrí que era pirata, me decepcioné un poco pero ya después decidí no darle importancia. Puse el disco en mi reproductor de DVD y me aventé por completo la película que me volvió a divertir cuando solía verla en televisión.
Después de terminar de ver la película, decidí ver el contenido de extras, pero mejor decidí meterme a ducharme antes de que sea medianoche. Justamente al salir de bañarme, decidí apagar el reproductor y guardar el disco, y me fui a dormir porque ya eran las 11 de la noche. Al día siguiente, estaba ayudando a mi madre con algunos deberes de mi casa. Ya cuando terminé de hacer los deberes, me acordé de mi DVD de Todos contra los ex. Volví a poner la película en mi reproductor, pero esta vez lo que quería era ver el contenido de extras tras no poder alcanzarlos a ver en la noche pasada. El contenido extra solo tenía galería de fotos y storyboards de la película, los avances que fueron emitidos en Cartoon Network. Y también había una opción muy extraña que me llamó mucho la atención y que nunca había investigado o visto en el internet que decía: final alternativo. El gran triunfo del hermano de Eddie. Me impresionó el título de esta opción. ¿De qué se podría tratar? De un final alternativo en que el hermano de Eddie triunfaría como lo solía hacer cuando vivía en el vecindario, y que los ex volverían a tener un castigo injusto. Quise ver este final porque la curiosidad no me dejaba en paz, pero no me estaba dando cuenta de que cometí un error, tanto en haber visto este final como en haber comprado ese disco pirata. Justo ese momento, puse el final. La escena casi comenzaba igual a la versión final, con Ed, D y Eddie a punto de tocar la puerta de la casa del hermano de Eddie, pero las hermanas crueles aparecen avisando de que atraparon a los chicos que los quieren golpear. Luego aparecen Sarah y Jimmy, mientras Eddie ya decide tocar la puerta para que los chicos tengan una buena lección por parte de su hermano. Eddie toca la puerta, mientras su hermano dice: el parque se abre hasta mediodía. Pero ya cuando reconoce a Eddie dice: ¿eres tu animal? Mientras Eddie muy feliz y emocionado dice: hermano, hola. En esa misma escena, Eddie le dice a su hermano que los chicos del vecindario están detrás de él y lo quieren golpear sin ninguna razón. El hermano de Eddie se quita las gafas y se pregunta del por qué quieren golpearlo, después agarra a Eddie y le hace cosquillas en la cabeza diciéndole que se sigue metiendo en problemas, igual cuando Eddie le presenta de D y Ed, su hermano acepta ayudarlos. Aquí ya es lo diferente al final que hemos visto. El hermano de Eddie les ofrece a su hermano y sus 3 amigos un pequeño vistazo a su casa, pero también quiso invitar a los otros chicos del vecindario. Eddie se muestra ansioso y emocionado por conocer la casa de su hermano. Todos entran a la casa del hermano de Eddie, la cual estaba completamente oscura y mostraba que había un sillón, un televisor, refrigerador, muebles, entre otras cosas. Eddie estaba muy feliz y comenzó a envidiar a los demás diciéndoles que él sí tenía la razón acerca de cómo es su hermano, diciéndoles: ven chicos, mi hermano es genial y tiene de todo, un empleo, su propia casa y su propia vida, por eso yo quiero ser como él. D dijo: ¿sabes, Eddie? Creo que me arrepiento de todo lo mal que dije acerca de tu hermano y quizás él sea lo más buena onda posible. Los chicos del vecindario también dejaron de ser malos con los ex y comenzaron a valorarlos y tratarlos como amigos, con temor de que si se rebelan contra ellos, el hermano de Eddie puede darles una lección. El hermano de Eddie comenzó a guiar a los chicos durante toda la casa, hasta que los interrumpe diciendo que quiere hablar a solas con Eddie, tras haber llevado mucho tiempo sin verlo. Eddie acepta la idea y acompaña a su hermano hacia su dormitorio. Pero al entrar, el hermano de Eddie comenzó a poner rejas y candados, asegurándose de que todo esté como él quiere que esté. Entonces Eddie dice: ¿para qué me hablaste, hermano? O sea que si me extrañabas mucho. Porque yo pensaba lo contrario. Y el hermano dice: claro que te extrañé mucho, Eddie. Pero me quiero disculpar por todos los abusos que te he hecho cuando éramos chicos y por nunca valorarte como hermano, y por eso estamos a solas para que tus amigos no sepan la triste verdad. Eddie muy conmovido abraza a su hermano y le dice: eres mi héroe. Pero el hermano de Eddie sonríe malvadamente, y agarra del cuello a Eddie de manera brusca y le dice: era una broma, idiota, y si quieres quedarte conmigo, pues tendremos que volver a jugar tobillo para recordar los buenos tiempos. El hermano comienza a torcerle la pierna a Eddie y la suelta para que esta misma gire, mismo hecho que pasó en la película. Después el hermano dice: eso era lo que quería recordar. Ahora vamos a jugar juegos nuevos. Aquí ya suceden las cosas serias. El hermano comenzó a golpear brutalmente a Eddie, pero no era de forma caricaturesca, se veía un poco más leve y gráfico de lo esperado. A Eddie le comenzó a sangrar la nariz y le rogaba a su hermano que parara con esta locura. El hermano dice: no pararé con esto hasta dejarte sin respirar y quiero ponerte en mi colección. Eddie dijo:
¿Qué colección? Y el hermano empezó a narrar. Yo antes había asesinado a mi odiosa novia, con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, pero terminó conmigo y yo comencé a violarla y a tocar sus deliciosos pechos, hasta que finalmente la asesiné y decidí ponerla en mi casa como estatua de colección. Pero la maldita policía me atrapó y me envió a la cárcel por 10 años, pero yo astutamente me las arreglé para escapar, y terminé viviendo en la feria. Pero desde ese día quise asesinar a las personas que peor me caen y a cualquiera que esté dispuesto a retarme, y creo que las cabezas de ti y tus amigos pueden valer mucho en mi colección junto a las de nuestros padres. Así que ahora tu cabeza es mía, y pronto iré por tus amigos. Eddie muerde con mucha fuerza el brazo de su hermano, mientras este grita de dolor. Eddie procede a salir de la habitación y corre a alertar a sus amigos gritándoles que salgan de la casa. Todos se asustan de verlo con tantas heridas y sangre, mientras él les dice: vámonos chicos, mi hermano está loco y quiere matarnos, a mí me comenzó a golpear abusivamente y quiere degollarme. Pero es momento, una bala sale disparada hacia la cabeza de Eddie, disparada por su hermano que llevaba una pistola. Eddie cae al suelo inconsciente hasta finalmente quedar sin respirar, mientras sale sangre de su cabeza. El hermano cargaba en sus manos esa pistola y un serrucho que iba a usar para cortarle la cabeza a Eddie. Los chicos del vecindario se asustaron y comenzaron a entrar en pánico. Double D estaba muy horrorizado de lo que vio, pero después muy enojado, y en un acto de valentía, le dice al hermano lo siguiente: ¿por qué hizo esto? ¿Por qué mató a Eddie? ¿Cuál fue la razón? Lo siento mucho, señor hermano de Eddie, pero usted va a tener que pagar muy caro su crimen por asesinar cruelmente a su hermano menor. El hermano de Eddie dice: espera, yo a ti te recuerdo. Eres ese idiota que siempre llevaba puesto ese ridículo calcetín en la cabeza y que siempre acompañaba a mi hermano. Me sorprende que te haya confundido con una mujer, pero aún así tu cabeza será mía. El hermano de Eddie se balancea contra Double D y comienza a apuñalarlo de una manera tan gráfica que me dieron ganas de vomitar. Finalmente este le corta la cabeza de Double D. Los otros chicos, a pesar de estar asustados, estaban decididos en luchar contra el hermano de Eddie, pero cada vez que trataban de enfrentarse a él, el hermano ganaba más que ellos. Este mismo agarra a Kevin, le abre el estómago con el cuchillo y lo más asqueroso fue que el hermano comenzó a comerse sus intestinos. Esto también hizo que me dieran ganas de vomitar, mientras los demás salen corriendo a buscar ayuda. Pero el hermano de Eddie corre a la parte trasera de su casa y se descubre que en la misma, había un camión escondido del cual se sube, la hace arrancar y va tras los otros. Los persiguió durante toda la calle y aceleró mucho más hasta que atropella a los chicos, mientras la pantalla se torna en negro. En la pantalla negra se comenzaron a oír gritos de súplica y agonía que eran los chicos del vecindario que quedaban, los cuales eran Ed, Sarah, Naz, Jimmy, Rolf y las hermanas crueles, y después se comenzó a oír la risa malvada del hermano de Eddie mientras este procede a asesinarlos. Luego de esto, se muestra lo que es todo el vecindario destruido, igual como estaba al comienzo de la película, solo que esta vez se muestra mucho más destruido hasta finalmente enfocarse a la casa de Eddie. Ahí se muestra al hermano de Eddie sentado en un sillón como si fuera un rey, mientras pone una sonrisa malvada en su rostro y en una pared, estaban colgadas como trofeos todas las cabezas de los personajes de la serie, incluso estaban las cabezas de John Lee y Tablón ahí, lo cual me dejó confundido y me preguntaba cómo el hermano de Eddie los había atrapado a ellos dos. En ese momento aparecen las hermanas crueles quienes ahora trabajaban como sus esclavas. El hermano solo hacía que ellas le hicieran varios mandados que él mismo vaya a pedir, como traerles comida o lo que más le guste. Pero luego, el hermano de Eddie agarró a Mary y comenzó a violarla para después desnudarla y golpearla, tal como lo había hecho con su novia asesinada. Después hace lo mismo contra Lee y May y termina asesinando a las tres niñas de una forma inapropiada que me impactó de más. Ese mismo momento, el hermano de Eddie les corta la cabeza a las crueles y las cuelga como trofeos, mientras deja sus cuerpos desnudos colgados como estatuas sin cabeza. Después de lo sucedido, el hermano de Eddie regresa a su sillón mientras la pantalla se torna completamente en negro, y se oye al hermano de Eddie decir: yo siempre dominé el vecindario. Nadie jamás me quitará mi lugar, ni mucho menos ese enano de mi hermano con el cual ya me hice cargo. Yo voy a ser para siempre el rey de este mugroso vecindario. Luego se oye la risa malvada del hermano de Eddie con un letrero que dice el fin, y ahí acaba el final alternativo. Todo vuelve a menú del material extra. Yo me quedé muy impactado por lo que acabo de mirar y me preguntaba en mi cabeza quién hizo esta mierda tan perturbadora y asquerosa.
Por un momento pensaba destruir con un martillo aquel disco pirata de la película, pero después decidí conservarlo, aunque también tomé la decisión de nunca volver a ver el disco en cualquier reproductor. Nunca le conté de este suceso a algún familiar mío ni tampoco a ninguno de mis amigos, porque pensaba que iban a decir que me volví loco. Hasta intenté investigar en internet sobre ese final alternativo de Todos contra los X, pero nada, no me salió nada que pudiera estar relacionado con ese final que había visto, no me salió para nada alguna cosa que pudiera estar relacionado con el final alternativo. Igual al día de hoy me arrepiento de haber comprado ese DVD pirata de mierda. También me preguntaba qué pasaba por la cabeza de los creadores de Ed y Eddie al querer hacer este horrendo final y cómo le hicieron para incluirlo en ese disco pirata. Actualmente sigo viendo Ed y Eddie, me sigue sacando muchas carcajadas como lo solía hacer en mi infancia, así como seguir viendo y disfrutando de la película de Todos contra los X que todavía me hace reír. Pero aún así, no puedo borrar de mi cabeza todas las cosas horribles que había visto con ese final alternativo, con ver al malvado hermano de Eddie triunfando en el vecindario mientras los X siguen pagando injustamente las consecuencias. El fanatismo suele estar presente en diversos casos, puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos o televisión. Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él, fuimos testigos de muchos shows de televisión que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales, o al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes, y Ed y Eddie no es la excepción. Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño, simplemente me encantaba, era mi show favorito. Así es como me entretenía antes de utilizar internet, así que pensé que podría revivir memorias del show buscando capítulos en internet o en servicios de paga, y efectivamente pude hacerlo. Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog que era administrado por varias personas donde usuarios a quienes les gustaba el show tanto como a mí compartían su opinión respecto a él y cómo es que el show había marcado a cada uno y lo que significaba para ellos y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos y no dudé en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto. Pero el foro no solo consistía en opiniones, la gente constantemente compartía ideas para episodios que les hubiese gustado haber visto, dibujos e ilustraciones hechos por la comunidad con referencia al show, y más cosas variadas. Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar WD216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba, e incluso editaba vídeos del programa para hacer parodias o cosas por el estilo. Si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él. En una de sus publicaciones de hace unos días, envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes, o al menos los principales, excluyendo a las hermanas Cruel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara. Algunos personajes del show, en particular Rolf, Kevin y Nash, tenían un punto rojo pintado en la cabeza. En la publicación el usuario comentaba en inglés: Acabo de terminar con Rolf, ¿quién sigue? Y en los comentarios de la publicación había gente opinando, se mencionaban nombres de personajes, pero se podía apreciar que el más mencionado era Johnny. Poco tiempo después el usuario hizo una publicación donde decía: La elección ha sido hecha, entonces el siguiente será Johnny, ya saben lo que deben hacer, tienen 6 meses. En la publicación adjuntó un montón de imágenes de Johnny de todo tipo, dibujos, imágenes del mismo show y un punto RAR llamado Momentos de Johnny. Me pareció un poco extraño y estaba totalmente confundido ya que yo no comprendía la dinámica del proyecto, no tenía la menor idea de qué ocurría, así que revisé publicaciones viejas de WD216. Entre sus publicaciones me encontré una de hace aproximadamente 6 meses donde hacía algo similar a su publicación reciente, una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf y alentaba a los usuarios con el mismo. Ya saben qué hacer. El problema es que yo no sabía qué es lo que había que hacer.
Viajando más atrás en el pasado, pude ver que hacía la misma clase de convocatoria, pero con Kevin y Nash. Pude apreciar que en su publicación sobre Nash, que de hecho era la más antigua, ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza. En la publicación sobre Kevin, Nash tenía un punto rojo en la cabeza. No era difícil interpretar lo que el susodicho punto rojo significaba. El usuario marcaba la cabeza del personaje luego de que finalizara su extraña convocatoria. Me pareció muy extraño que cada 6 meses hiciese una especie de collage sobre el personaje y luego marcara su cabeza y siguiera con su extraña mecánica, pero ahora con un personaje más. Me resigné a no entender del todo lo que ocurría y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Johnny. Después de apreciar por largo rato las imágenes pude notar algo extraño, pequeñas marcas en las fotografías, diminutas, tan pequeñas que solo ocupaban unos cuantos píxeles, eran extremadamente difíciles de encontrar. Quizá estaba entendiendo poco a poco la dinámica, había que encontrar pistas para algo, pero desconozco de qué se trata. La primer pista que encontré decía, B3-4-03-45-P4. No entendí bien, pero lo que hice fue anotar la pista en un blog de notas. Seguí analizando las imágenes y algunos estaban muy difíciles de encontrar. Me percaté que en algunos casos no se podía apreciar a simple vista ya que los colores del fondo disimulaban el texto, o en algunos casos incluso tuve que editar la imagen para apreciar la pista, pero eran todas del mismo estilo. Al observar los vídeos pude apreciar que no eran nada del otro mundo, vídeos comunes y corrientes, así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario preguntando en qué consistía la dinámica, pero pasaron los días, las semanas, los meses y no hubo respuesta, así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas. Un tiempo después, me puse a hacer limpieza en mi PC, y me encontré con todos los archivos que había subido WD216, y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré. Eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número. Decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 solo para entretenerme en algo y comencé a hacer cuentas. Pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, de hecho en unos pocos días, pero no le di mucha importancia y seguí con mis cosas. El día llegó, se cumplía el plazo y yo no había logrado interpretar las pistas, hasta que de último momento llegó un destello a mi mente y lo comprendí. Quizá las pistas indicaban un número de video y el tiempo. Me puse a ver los vídeos de nuevo, tratando de encontrar algo en el tiempo específico que marcaba cada pista y me pude percatar que por una milésima de segundo se proyectaba una imagen distinta al resto del video. Traté de pausar en el preciso momento que aparecía la imagen pero fui incapaz, así que tuve que utilizar un editor de video para poder parar en el fotograma preciso, y así es como pude ver claramente. En una parte de la pantalla en ese fotograma específico aparecía un carácter, como una letra o un número, así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas, pero el carácter de la última pista era diferente, agregaba la terminación .onion, por lo que me pude percatar que todo unido formaba una especie de enlace perteneciente a la Deep Web. Utilizando el navegador adecuado entré al enlace con un poco de ansia y miedo y ahí apareció. Era una página muy extraña, en el centro había un video que decía, la transmisión ha terminado, por lo que pude inferir que había llegado tarde, lo que sea que se mostró en la página ya terminó. Visité el blog de nuevo y apareció una publicación de hace pocos minutos donde WD216 decía, acabo de terminar con Johnny, ¿quién sigue? Y subía de nuevo una fotografía de su pared donde ahora Johnny también tenía un punto rojo en la cabeza. Me sentí algo frustrado por no alcanzar a observar lo que sea que había pasado, pero esta vez ya sabía en qué consistía la dinámica, quizá podría alcanzar a observar la siguiente transmisión. Ahora en la publicación muchos comentaban, Sara, y el segundo más votado era WD. Estuve revisando constantemente el blog pero no fue sino hasta después de 3 días que WD216 publicó de nuevo. Decía lo siguiente. Pues la siguiente será Sara, pero no me gustó que muchos votaran por WD, él será el último y quiero dejarlo claro de una vez. Esto se está tornando muy fácil y les estoy dando demasiado tiempo, por lo que ahora cambiarán un poco las cosas, les daré solo 3 meses para resolverlo y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar. En fin, tienen 3 meses, ya saben qué hacer. Al igual que en ocasiones pasadas, adjuntó un montón de archivos referentes a Sara.
Aunque esta vez ya sabía qué hacer, fue extremadamente difícil encontrar las pistas, estaban más escondidas que nunca, había que voltear las imágenes, unir unas con otras, en fin, era mucho trabajo, pero después de un gran esfuerzo, pude completarlo en poco menos de 2 meses, encontré las 10 pistas, encontré los 10 caracteres ocultos en los vídeos y así pude unir el enlace, traté de entrar y me apareció un mensaje que decía, la transmisión comienza en 1 mes, 3 días, 3 horas, 24 minutos, 49 segundos y el contador iba bajando. Al parecer había llegado demasiado pronto, por lo que el tiempo restante me dediqué a mis cosas y solo anoté entre mis recordatorios el visitar la página cuando la transmisión fuese a empezar. Pasó el tiempo establecido y entré al enlace, faltaban poco menos de 2 minutos para que iniciara la transmisión, estaba ansioso por verla pero tuve que esperar esos pocos segundos hasta que comenzara el video, y comenzó. Se podía apreciar un hombre enmascarado, llevaba una máscara negra de cuero y ropa común y corriente, y comenzó a hablar en inglés, estaba dando la bienvenida y felicitándonos a todos los usuarios que habíamos sido capaces de resolver el acertijo, y que como recompensa, seríamos de los pocos en presenciar su acto. Guardó silencio por unos segundos y se salió de la toma para que la cámara pudiese captar lo que estaba en el fondo. Se trataba de una mujer amagada, vestía camisa rosa, unos jeans azules y su cabello estaba pintado de un horroroso tono naranja, muy mal pintado, como que fue hecho a la fuerza. No fue difícil distinguir que se trataba de algo así como un cosplay de Sarah, pero esa mujer se veía sometida, como que estaba ahí en contra de su voluntad. Entonces lo que parecía ser el hombre que había hablado hace unos minutos entró en la toma, con una vestimenta bastante descuidada, pero que se asemejaba mucho a la de D. Comenzó a gritarle cosas a la mujer del fondo, luego comenzó a golpearla, no pude distinguir qué le dijo exactamente, pero alcancé a entender una que otra maldición, los golpes se hacían cada vez más letales, la mujer gritaba por ayuda pero nadie acudía a salvarla, el brutal hombre tomó un cuchillo de cocina grande y comenzó a atacar a la mujer, comenzando por su estómago, luego sus brazos y terminó con su cara, hasta que llegó el momento que la mujer dejó de gritar. No podía creer lo que estaba viendo, era una carnicería total, el asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer y los mostró en pantalla, había una pequeña sección de comentarios donde todos pedían partes del cuerpo que querían ver en cámara, desde miembros hasta órganos, pero yo no pude soportar más, tuve que ir al sanitario a vomitar y me quedé ahí mirándome al espejo. No comprendía qué es lo que estaba ocurriendo ahí, me aterraba el volver a mi computadora a cerrar la página de internet, pero entonces dejé de escuchar ruido proveniente de la PC. Me acerqué y vi que la transmisión había terminado. No sabía qué hacer, si llamar a la policía o guardarme todo lo que sabía, así que mejor decidí olvidarme del tema y pretender que nunca pasó. Traté de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa y olvidarme del blog de WD216 y de todo lo ocurrido y decidí nunca visitar la página de nuevo. Dicen que la curiosidad mató al gato, y quizá es cierto, han pasado unos cuantos meses después del horror que viví al observar aquella transmisión y he decidido visitar la página de nuevo, todo este tiempo he tratado de no pensar en ello, pero cada vez le doy más vueltas al tema, me pongo a pensar en todas las personas que ya habrán muerto de esa manera y de todas las que han estado muriendo mientras no he visitado el blog, pero me siento incapacitado de hacer algo, quizás si aviso a las autoridades mi vida corre peligro, no lo sé. La publicación más reciente, que era de hace 2 meses, mencionaba que el siguiente sería Eddie, y en la fotografía casi todos tenían un punto rojo en la cabeza, a excepción de Eddie y D. Eso quería decir que en mi ausencia asesinó a Jimmy y a Ed, si es que podemos llamar así a las víctimas inocentes. Y había dado de plazo 3 meses de nuevo, por lo que en poco tiempo transmitiría en vivo la ejecución de Eddie. Me arrepiento rotundamente de haber visitado el blog, lo cerré y por más que traté de no volver a entrar, la curiosidad me termina venciendo. Ha pasado un mes, puntualmente estoy revisando el blog y el día de hoy, WD216 ha publicado algo. Bien, hemos terminado con Eddie, solo nos queda el premio gordo, ya saben quién sigue, mañana mismo subiré el contenido de WD. Durante toda esa noche me cuestioné si lo mejor sería olvidarme del tema u observar qué es lo que pasaba con la siguiente víctima, siendo que el asesino se identificaba a sí mismo como D, por lo que, de nuevo, no pude vencer mi curiosidad y estaba dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible para resolver el acertijo y acceder al video de D, espero yo, el último video que transmitirá este psicópata.
Como había dicho, WD216 subió contenido e indicó que esta vez solo daría un plazo de un mes para resolver el acertijo. Me puse a pensar que quizá el acertijo sería extremadamente difícil y estaba en lo correcto. Creo que nunca había visto un acertijo tan difícil en mi vida, fue un infierno resolverlo, tuve que utilizar edición de imágenes, video, e incluso tuve que investigar un poco de otros idiomas, como el chino, latín, portugués, alemán, entre otros, para interpretar las pistas. Pero a pocas horas de terminar el plazo, pude resolver el acertijo. Me vi en problemas al encontrarme con que algunas pistas eran falsas, pero lo resolví a fin de cuentas. Entré a la página y esta vez estaba un poco diferente. En la parte central había un mensaje que decía, la transmisión comenzará en 2 horas, 14 minutos, 5 segundos y lo nuevo era que bajo este mensaje había varios vídeos con nombres de los personajes de la serie. Di clic en el vídeo de Sarah y efectivamente, era lo que me temía, se trataba de los vídeos de cada uno de los personajes. Reconocí perfectamente el de Sarah porque es el único que había visto, y decidí ver los demás. Por el amor de Dios. Esos vídeos se hacían cada vez más grotescos, los primeros eran asesinatos que podrían considerarse simples, con armas de fuego por ejemplo, pero conforme avanzaba, cada vez eran más letales. El de Nash fue el más corto, era un disparo limpio en la cabeza. En el de Kevin la víctima fue golpeada con tubos metálicos que parecían ser partes de una bicicleta y luego fue rematado con un arma. El de Rolf fue bastante grotesco, fue despellejado vivo hasta que llegó su agonizante muerte, pero quizá lo más impactante es que sus restos sirvieron de alimento para un montón de perros, y todo estaba en video. El de Johnny era algo predecible, fue golpeado por una tabla con el dibujo de una cara hasta su muerte. El de Sarah ya saben en qué consistió. Y quizá el más grotesco fue el de Jamie, ya que le instalaron numerosos dispositivos de tortura a la víctima en la cabeza, simplemente no fui capaz de verlo completo. En el video de Ed la víctima fue introducida en una olla grande que parecía contener aceite, por lo que se podía apreciar que apenas cupo en esta, y fue hervido hasta su muerte, y por último, Eddie. En este video la víctima recibió una tortura bastante letal, fue obligado a cargar bolsas que parecían estar llenas de monedas y a caminar de un lado a otro, y cada vez que la víctima trataba de tomar un descanso o tiraba una moneda, era golpeado con un látigo por el asesino, mientras este malvado ser decía en inglés: ¿No es eso lo que siempre quisiste, Eddie? Entre ver los vídeos y ligeros descansos que tomé para tratar de procesar lo que estaba pasando, se me fue el tiempo y la transmisión había comenzado. Cuando abrí el video estaba empezado, pero se veía al asesino, a WD en la mitad de la pantalla, agradeciendo a todos los espectadores por su esfuerzo al resolver los acertijos y por su constancia con los vídeos, se despidió y salió de la toma. Volvió acompañado de 3 chicas horribles, pude apreciar que eran algo así como una interpretación de las hermanas crueles, cada una poseía un arma blanca. Había un martillo, un bate de béisbol y un tubo metálico. Mientras WD reía, las crueles comenzaron a golpearlo brutalmente, pero WD no paraba de reír, como si estuviese disfrutando lo que le ocurría. Después de unos cuantos golpes se concentraron en la cabeza hasta que WD dejó de reírse, pero no les importó y siguieron hasta desfigurarle el cráneo. Una de las chicas movió la cámara apuntando al cadáver de WD y dijo: ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que hay bajo el gorro de WD? Y levantaron el gorro para que los espectadores pudiésemos apreciar la grotesca imagen del cráneo roto de WD con restos de sus sesos. Eso fue simplemente demasiado para mí, cerré la página inmediatamente y me fui al sanitario de nuevo a vomitar. Llevo varias horas encerrado en mi recámara, no sé qué hacer, no sé cómo alguien puede vivir después de ver todo lo que he visto, ni siquiera sé si lo que vi fue real, ya no puedo distinguir qué es real y qué no, pero afortunadamente WD está aquí conmigo. Él es muy inteligente, seguramente él podrá explicarme qué es lo que ha pasado. ¿Qué opinas al respecto, WD?